Este capítulo 12 es bien interesante porque es continuación, ¿verdad? En lo que nos quedamos, en lo que estudiamos en el capítulo anterior, versículos 36 al 45, nos habla del ministerio del anticristo, y el capítulo 12 sigue ese relato, ¿verdad? Por eso dice en el versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Sigue el relato, estamos en plena tribulación y acá nos va a revelar específicamente la profecía bíblica, lo que va a pasar Israel durante ese tiempo, ¿verdad? A modo de introducción a este capítulo, dice el comentario, el profeta Daniel continúa recibiendo la revelación final del varón vestido de lino. El capítulo 11 culmina con el ministerio del rey altivo, que es el anticristo, y el 12 es un relato que sigue a este capítulo 11, donde el anciano profeta nos habla de su pueblo Israel y cómo le afectará la gran tribulación. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Fíjense ustedes que la tierra ha pasado momentos terribles, ¿verdad? Ha pasado por momentos como el diluvio, momentos como la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Con azufre y fuego que cayó del cielo, momentos como la Primera y Segunda Guerra Mundial que tenemos más frescos, ¿verdad? Por la historia, y muchas otras atrocidades pasó la humanidad, pero nunca nada parecido a lo que va a ser la tribulación. Eso es lo que nos dice el versículo 1. Siguiendo lo relatado en el capítulo 11, desde el verso 36 al 45, donde se habla del ministerio del anticristo durante la tribulación, a continuación el varón vestido de lino relata cómo afectará a Israel este periodo de tribulación. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Como ya hemos dicho en el capítulo 10, al parecer, tanto ángeles buenos como demonios tienen a su cargo la protección de varios países. Por ejemplo, vemos ahí en el capítulo 10 dice el varón vestido de lino que acababa de tener una pelea espiritual contra el rey de Persia y que al salir de la revelación que le estaba dando al profeta Daniel iba a tener una batalla con el rey de Grecia. Estos evidentemente son huestes espirituales de maldad, como dice en Efesios capítulo 6, en las regiones celestes. Entonces sabemos que Miguel se encarga del pueblo de Israel. En varios pasajes vemos a este ángel. En Judas 9, por ejemplo, si es que vamos a utilizarlo cronológicamente, todos los pasajes que hablan de Miguel, entonces la primera vez que se lo menciona va a ser en el episodio que menciona Judas. Judas 9 realmente habla de Miguel y dice lo siguiente, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Cronológicamente, esa era la primera vez, alrededor del año 1450 antes de Cristo, ¿verdad? La segunda vez es en Daniel capítulo 10 versículo 13, donde el varón vestido de lino menciona que el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo es el que me ayuda. ¿Se acuerdan ustedes del versículo 21 lo mismo? Y ahora leemos lo de Daniel 12:1. Y por última vez en la escritura se lo menciona en la batalla que va a tener con Satanás a la mitad de la tribulación. Apocalipsis 12:7 nos habla nuevamente de un enfrentamiento entre las huestes angelicales. Dice así la palabra del Señor: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjense ustedes que estamos ubicados en esta parte, en esta porción bíblica, en la mitad de la semana. Ahí en ese tiempo recién el diablo va a tener todo acceso al cielo.
hasta hoy, después de su caída, sigue teniendo acceso al trono de Dios. Recuerdan ustedes el relato del libro de Job. Dice que vinieron a presentarse los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Cuál es el ministerio actual de Satanás? Acusar a los hermanos, acusar a los hijos de Dios. Lo que hizo en aquel tiempo con respecto a Job. El Señor le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él, varón justo, leal, fiel en todo lo que hace. Y el diablo le dice, sí, Señor, pero es fácil. ¿Por qué? Porque todo lo que él toca le estás prosperando. Quítale toda su prosperidad, quítale lo material, quítale todo lo que tiene y vas a ver que va a blasfemar en tu propia presencia. Esa potestad de servir o de actuar como de fiscal hasta hoy tiene Satanás. No lo va a perder sino hasta la mitad de la tribulación. Hoy día tiene aún acceso al trono de Dios. Es el único ángel mencionado por nombre junto con Gabriel. Y ahí les puse las citas también donde aparece el ángel Gabriel. Daniel 8:6, cuando está eh, revelándose la relación entre los reyes de Medo, Persia y Grecia. Ahora se le menciona ya a Gabriel. Luego en las 70 semanas también. Y en Lucas 1:18 se aparece al anciano Zacarías, ¿verdad? Para decirle que iba a tener un hijo. Y luego en el versículo 26 a María para decirle que era la mujer que el Señor eligió para llevar al Hijo de Dios en su vientre. La frase "y será tiempo de angustia", cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, se refiere a la gran tribulación. Y hay varios pasajes en las escrituras que se refieren a este periodo de tiempo. Jeremías 37 dice, ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado, ¿verdad? Evidentemente, por lo que conocemos en las escrituras, nos damos cuenta que no es un día de 24 horas, sino un periodo de 7 años. En Zacarías 13:8 y 9 dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Esto es lo que nos habla acerca de lo que va a estar aconteciendo durante este tiempo de tribulación. Fíjense ustedes, si los israelitas, vamos a poner en números brutos para tener una idea. Paraguay está con una población aproximadamente entre 7 a 8 millones, ¿verdad? Hoy día. Los judíos están más o menos también ese número. Cuando sea la gran tribulación, si eso es en poco tiempo, no sabemos cuánto, no quiero dar ninguna fecha ni nada, pero si viene el Señor en breve, tal vez alcance la cifra de 9 millones. Ese versículo 8 de Zacarías 13 nos dice que 6 millones de personas, 6 millones de judíos van a morir entonces. Y esos 3 millones son los que van a sobrevivir. Pero dice que esos 3 millones van a entrar en el fuego, porque el Señor dice, los probaré como se prueba la plata. Entonces ahí ese remanente va a volverse al Señor y va a decirle al Señor, Jehová es mi Dios. Y el Señor le va a decir, pueblo mío. Se va a restablecer el trato que tenía el pueblo de Israel con su Dios, como en épocas del tiempo del Antiguo Testamento. Mateo 24:15 al 21, el Señor nos hace una descripción exacta de lo que va a ser la gran tribulación. Ay de las que estén encinta en aquellos días, ¿verdad? Los que ven la abominación desoladora, dice el Señor, huyan, no, no bajen ahí a buscar sus ropas, no, ahí en ese momento huyan a los montes y pobre de las mujeres que estén encinta, eso dice la palabra. Algunos textos hablan del día del Señor, del cual la tribulación es una parte, y ahí tienen todos los versículos que si quieren ustedes revisar. Una parte de ese día del Señor es la gran tribulación. El versículo 1 finaliza con esta expresión, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. A pesar de la terrible tribulación que va a haber en este tiempo,
el Señor salvará a un remanente, como dice en Romanos 11:26 y 9:27. ¿A qué libro se refiere? Probablemente se refiere al libro de la vida, donde están las personas salvas, sus nombres escritos, ¿verdad? Algunas veces también se le llama libro de la vida del Cordero. En Filipenses capítulo 4, versículo 3, el apóstol Pablo menciona a algunos de sus colaboradores y dice cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Quiero leerles este pasaje para que ustedes lo recuerden. Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. En Apocalipsis se le llama libro de la vida del Cordero, donde cada uno de los que hemos recibido a Cristo tenemos escrito nuestros nombres. Entonces, el Señor aclara en ese versículo 1 que solamente aquellos que sean salvos son los que van a pasar este tiempo de la tribulación. Versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Probablemente es el texto más claro que hable acerca de la resurrección en el Antiguo Testamento. Hay varios pasajes ya de que los antiguos conocían la doctrina de la resurrección. Por ejemplo, en Job 19:26, este hombre de Dios dice, ¿verdad?, que él sabía que un día el Redentor iba a salvarlo, iba a volver a hacerlo vivir. Él ya sabía eso. Incluso dice ahí en Job capítulo 19, versículo 26. Quiero leerles lo que dice exactamente. Dice versículo 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Él conocía la doctrina de la resurrección. Hebreos 11:17 al 19 dice que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, obedeciendo a Dios, porque él creía que el Señor le iba a levantar de los muertos a su hijo. Eso dice la palabra. Ningún versículo de estos del Antiguo Testamento es más claro que esta porción de Daniel. Por eso es Daniel tan discutido, tan resistido, ¿verdad? Porque es tan claro el mensaje que tiene y su teología es tan avanzada que muchos dicen que no puede ser que haya sido escrito en el 535 antes de Cristo. Vemos claramente que habrá al menos dos resurrecciones y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Fíjense usted en esa palabra clave. La palabra clave ahí es muchos, no dice todos. Quiere decir que no habla de la totalidad. Al no incluir a todos, ya nos habla de que no hay una resurrección general como dicen los amilenaristas, como dicen los postmilenaristas. Hay mínimo dos resurrecciones, porque muchos no es todos, ¿verdad? Como decía el doctor Carballosa en uno de los audios. Entonces, hace clara diferencia entre los dos grupos que van a resucitar, ¿verdad? Los que vayan para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, separados por un tiempo mínimo de 1000 años, dice la palabra. Hay varios pasajes que parecen dar a entender que habrá solo una resurrección, como Juan 5:28 y 29. Muchos utilizan estos versos para decir que hay una sola resurrección general, pero esto no es así. Ya vimos en Apocalipsis 24:5 que al menos hay dos resurrecciones, ¿verdad? Y con un intervalo de 1000 años como mínimo. Juan 5:28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pareciera ser que están juntos, sin embargo, hay un intervalo de al menos 1000 años, y eso no es
nada desconocido en el mundo de la profecía. Ya hemos visto varios ejemplos. ¿Se acuerdan ustedes Lucas capítulo 4 cuando el Señor se presentó un día de reposo ahí en el templo en Capernaum y leyó Isaías 61 hasta el día en que él tenía que proclamar las buenas nuevas? Hasta ahí él dice que leyó, enrolló y les dijo, hoy se cumplió esta profecía delante de ustedes. Pero después dice el pasaje, si ustedes leen, dice, y el día de venganza del Dios nuestro. Eso aún no se cumplió. Y si lo seguimos, ahí el versículo Isaías 61, 1 y 2, se van a dar cuenta que después de esa coma hay más de 2000 años de diferencia. Entonces no hay una sola resurrección como algunos enseñan, sino mínimo hay dos resurrecciones, ¿sí? No es correcto que hay solamente una resurrección. Todos alguna vez vamos a resucitar, pero no va a ser al mismo tiempo. La resurrección tiene varias fases según 1 Corintios 15, 23. Primero dice el versículo Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo, que tiene varias facetas. Primero la iglesia, que va a ser al tiempo de del arrebatamiento de la iglesia. Y luego los santos del Antiguo Testamento que van a resucitar con los mártires de la tribulación. Si ustedes leen ahí en Daniel 12:13, el ángel, ¿verdad? El varón vestido de lino, perdón, le dice a Daniel, pero tú ve a reposar y te levantarás en el tiempo del fin para recibir tu heredad. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿A qué se refiere? Está hablando de la tribulación. Se refiere al final de la tribulación. Daniel, junto con los santos del Antiguo Testamento, van a resucitar al tiempo de la segunda venida de Cristo. ¿Para qué? Para recibir su heredad en el reino de 1000 años del Mesías. Y luego viene la resurrección de condenación, Apocalipsis 20, 11 al 15, después del reino de 1000 años. Versículo 3 parece referirse a la recompensa de los justos. Fíjense ustedes lo que dice Génesis 15:1, la promesa del Señor a Abraham por obedecer, le dice, tu galardón será sobremanera grande. Y hay muchos otros versículos, por ejemplo, hablando de Moisés, Hebreos 11:24 al 26, dice que soportó todas las aflicciones con el pueblo de Dios porque tenía su mirada puesta en el galardón. Y otros textos que nos hablan de remuneración, aunque estos textos son específicamente para la iglesia, son 1 Corintios 3, 11 al 15, 15, 41 y 42. Solamente este versículo quiero leerles porque tiene relación con lo que dice Daniel 12:3. Los entendidos, dice, resplandecerán como el firmamento, o sea, como esa capa azul que vemos en el día. Pero dice los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y acuérdense a qué le está comparando a estrellas. Eso mismo utiliza el apóstol Pablo cuando habla a los corintios sobre la resurrección. 1 Corintios 15, 41 y 42 dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. No todos los que resuciten van a brillar o alumbrar de la misma manera. Algunos van a brillar más, otros menos. ¿De qué depende? De la fidelidad al Señor, ¿verdad? Y de lo que hayamos enseñado, dice ahí la palabra. Los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Fíjense ustedes qué interesante este verso. Y ha causado muchas preguntas y no se entiende realmente lo que quiere decir. Daniel recibe la orden de cerrar las palabras y sellar la profecía, al contrario de la orden que iba a recibir el apóstol Juan 500 años después. Según Apocalipsis 20:10, el ángel le dice, no selles las palabras de esta profecía. Apocalipsis 22:10.
y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Ahora, ¿qué significa esa palabra o esa orden que recibió Daniel de cerrar la profecía y de sellar? Vamos a ver qué dice el comentario. Dios quería expresar varias cosas con esto. Daniel, ya no hay más información en camino. Esta es la última palabra. Ponle un punto final al libro y también asegúrate de que este libro se conserve, pues va a tener un gran significado en un momento del futuro. Habrá un tiempo en el futuro en el que la comprensión del libro de Daniel será aún mayor que en la actualidad. Creo que esto ocurrirá durante el fin de los tiempos, cuando muchos andarán de un lado a otro para tratar de entender lo que sucede en su mundo. Finalmente van a descubrir las respuestas a sus preguntas en este libro que hemos estudiado. Estoy convencido de que durante la tribulación, el libro de Daniel será la lectura más importante para mucha gente. Imagina una persona inocente que no sabe mucho de la palabra de Dios y se encuentra en medio de ese infierno en la tierra. Preguntará, ¿alguien puede decirme qué está pasando? Y alguien le responderá, déjame darte este libro. Es la escritura de un viejo sabio llamado Daniel. Creo que en el periodo de la tribulación se impartirán algunas clases sobre Daniel como nunca has oído en tu vida. Ellos podrán entender mejor que nosotros porque mientras lo leen los acontecimientos se irán desarrollando ante ellos. Muy bien, antes de pasar al versículo 5 quería nomás cerrar el comentario diciendo lo siguiente. Al decirle el ángel, el varón vestido de lino a Daniel, que no, que selle las palabras de la profecía, lo que está diciendo es, bueno, hasta acá llega. Esto es todo lo que se te va revelado y ahora conserva, guarda y esto debe ser preservado hasta el tiempo del fin. Eso es lo que significa. No dice ahí que no se lea ni nada, no tiene nada que ver eso. Lo que sí está claro es la segunda parte del versículo. Algunos, por ejemplo, lo utilizan, bueno, muchos correrán de aquí para allá en el sentido de que podemos hacer hoy día varios kilómetros en unas horas. Por ejemplo, si yo hoy salgo después de terminar esta reunión y tomo un avión en el Silvio Pettirossi, puedo estar, por ejemplo, en 1 hora y media o 2 en la ciudad de Buenos Aires, fácilmente a 1300 kilómetros de acá. Y mañana puedo estar desayunando en Buenos Aires. Algunos lo utilizan de esa forma y luego dice la ciencia aumentará y dicen, bueno, qué mejor ejemplo que el siglo XX. ¿Cuánto avance hubo en la tecnología en el siglo XX? Imagínense ustedes en pleno año 1995, 98, ¿verdad? Que alguien te diga que ibas a tener un teléfono móvil donde ibas a poder escuchar música, ibas a poder ver videos o ibas a poder hacer videollamada y sin importar prácticamente la distancia, ¿verdad? Hoy podemos hacer una llamada a Nueva York, por ejemplo, que está a 8000 kilómetros de acá y tranquilamente en cuestión de segundos tenemos una conexión vía videollamada. Y eso antes era imposible, como estaba mencionando, hace 20, 30 años atrás era imposible, se iban a reír la gente si uno le decía que eso iba a llegar, pero sin embargo hoy es una realidad. Sin embargo, particularmente yo creo que lo que está diciendo ahí el versículo 4 es respecto al libro de Daniel. Al decir muchos correrán de aquí para allá, está diciendo que en tiempo de la tribulación van a buscar información en este libro, van a hacer reuniones para estudiar este libro y les va a ser mucho más fácil que a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos van a tener el cumplimiento de las profecías delante de sus ojos. Cada vez que nos vayamos acercando más a los eventos proféticos como la tribulación, etcétera, nos damos cuenta que todo está tomando sentido y tiene forma. Hace 80 años atrás, ¿verdad? En el año 1943, ¿verdad? El hecho de que me digan que iba a haber un Estado de Israel, ¿verdad? Me iba a hacer dudar. ¿Por qué? Porque ni siquiera existía el Estado de Israel para cuando se mencionó esas palabras allá en 1943. Hoy en día para nosotros es mucho más fácil. Solamente falta el templo. Para los días de la tribulación ya va a estar
probablemente construido el templo. Entonces ellos van a ver que se está cumpliendo todo al pie de la letra según lo que está diciendo. A eso se refiere el verso 4 cuando dice muchos correrán de aquí para allá, buscando sabiduría. La ciencia aumentará, claro, el conocimiento del libro de Daniel, pero tampoco está mal lo que estábamos diciendo, solamente que el contexto nos habla más bien del libro de la profecía de Daniel. Versículo 5. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban de pie, en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? El anciano profeta observa a ambos lados del río Hiddekel, o Tigris, era el Tigris actual, a dos varones, dos ángeles probablemente. Y también ve al varón vestido de lino sobre las aguas del mismo río. En este pasaje nos damos cuenta que el Señor Jesús no caminó por primera vez sobre la agua en Mateo 14:25, sino ya acá, en esta profecía de Daniel, el varón vestido de lino estaba sobre el gran río Hiddekel. Uno de estos varones, probablemente ángeles, pregunta al varón vestido de lino, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Realmente no se entiende bien lo que quiere preguntar si es que miramos nuestra versión Reina Valera. Al leer pareciera que se refiere al tiempo cuando ocurrirán los sucesos relatados en estos versos. Pero, sin embargo, en otras versiones nos aclara mejor, ¿verdad? En realidad lo que está preguntando este ángel es ¿cuánto durará el tiempo de la gran tribulación? Fíjense ustedes la nueva traducción viviente, cómo traduce este verso 5 y 6. Uno de ellos le preguntó al hombre vestido de lino que estaba de pie sobre el río, ¿cuánto tiempo pasará hasta que terminen estos espantosos sucesos? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. El varón vestido de lino revela tras jurar que la gran tribulación duraría tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y acá vemos, ¿verdad? Ahí les puse varias referencias bíblicas donde se menciona el mismo periodo de tiempo, pero de diferentes formas. Por ejemplo, Daniel 7:25 y Apocalipsis 12:14 nos habla igual que este versículo de Daniel 12:7. Hablan de tiempos, tiempos y medio tiempo, dice, y el otro dice la mitad de un tiempo, que es lo mismo, ¿verdad? O sea, son 3 años y medio. Apocalipsis 11:2 y 13:5 nos hablan de 42 meses. Y Apocalipsis 11:3 y 12:6 nos hablan de 1260 días. Eso quiero que se acuerden. 1260 días, son 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Se refiere al final del periodo de la gran tribulación, donde Israel será perseguida y torturada por el anticristo como nunca antes. La nueva traducción viviente traduce esta frase final del verso como sigue. Cuando finalmente termine el quebrantamiento del pueblo santo, todas estas cosas habrán sucedido. Esta última parte de la semana 70 de Daniel será el último periodo de tiempo donde Israel sufrirá. 8. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel no entendió la totalidad de lo que el varón vestido de lino le estaba revelando. Primera de Pedro 1:10 al 12 dice que también los profetas, no solamente Daniel, sino los demás, muchas de las cosas que estaban escribiendo, que le estaban siendo reveladas, no lo entendían porque no eran para ellos, eran para nosotros o para los que van a venir después de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí la última parte del comentario. El profeta pregunta al varón y éste le responde que el mensaje profético llegó a su fin. Ya está terminando tu libro, le está diciendo a Daniel. Lo que debía saber y recibir ya lo había hecho. Por lo tanto, el contenido de su libro estaba llegando a la conclusión. Versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Fíjense ustedes que hay dos grupos, los que son limpiados y emblanquecidos
y también los impíos que no van a entender. Al leer este verso nos recuerda lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Muy similar es la expresión que utiliza el apóstol Juan a la expresión de Daniel. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, perdón. Apocalipsis 22, 11. Ya el último capítulo de Apocalipsis, ¿verdad? Versículo 11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Lo que está diciendo acá el profeta Daniel es que van a haber personas que crean el mensaje y esos son los que van a ser los entendidos, pero habrá otro grupo que rechacen y esos van a proceder en forma impía todo este tiempo. Lo que el varón vestido de lino está diciendo al profeta es que al igual que las edades anteriores, habrá hombres que crean el mensaje de salvación en esos días, pero muchos la rechazarán. Y esto quiero que atiendan bien porque acá, ¿se acuerdan ustedes que les dije que recuerden cuántos días era 3 años y medio? Acá tiene su importancia. Versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Fíjense ustedes, les quería leer en esta paráfrasis la Biblia al día. Dice versículo 11, a partir del momento en que se suspenda el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio o la abominación desoladora, como dice ahí, transcurrirán 1290 días. Dichoso el que espere a que hayan transcurrido 1335 días. ¿Se acuerdan ustedes cuántos días era 3 años y medio? 1260. Muy bien, 1260 días. Pero acá se agrega 30 días más. Dice 1290 días. Y ahí suele haber muchas controversias también en cuanto a la interpretación. Pero después, como para tener un poquito más de complejidad, versículo 12 dice, bienaventurado, dichoso, feliz el que espere y llegue a 1335 días. Se suman otros 45 días más. Primero se le suma 30 días y luego a esos 30 se añade otros 45. En total 75 días desde el final de la tribulación, ¿verdad? Luego de haber mencionado en el verso 7 la duración del tiempo de la gran tribulación, tiempo y medio tiempo, aquí se mencionan dos periodos más. Primero 1290 días, versículo 11, y luego 1335 días, versículo 12. ¿Cómo debemos entender estos días mencionados? No sabemos a qué se refieren exactamente, pero cuando llegue el tiempo de la tribulación, los que crean entenderán claramente. Y les transcribí ahí lo que dice el doctor Carballosa en su libro Daniel y el reino mesiánico. Otros exégetas como Walburg y Wood sugieren que la diferencia de tiempo entre 1260, 1290 y 1335 días se relaciona con los sucesos que seguirán a la segunda venida de Cristo. Según estos expositores, los 1260 días se refieren a la duración de la gran tribulación que culminará con la venida en gloria de Jesucristo. Los 30 días siguientes, 1260 a 1290 días, se relacionan con la duración de los juicios mencionados en Mateo 25, 31 al 46, el juicio de las naciones. Los 45 días que restan, 1290 a 1335, tienen que ver con el tiempo que transcurre entre la terminación de estos juicios y el comienzo del reino mesiánico. Lo que está diciendo básicamente es esto. La gran tribulación termina con la segunda venida de Cristo. Ahora, ese primer mes va a servir para que el Señor primero juzgue a los judíos y luego a las naciones gentiles. Cuando estos juicios hayan terminado, entonces ya habrán transcurrido un mes de la segunda venida de Cristo. Y luego, desde que se cambie toda la condición de la tierra actual, para que el Señor cambie su forma de mantener
esta tierra va a pasar otra vez otros 45 días. En total, poco más de 2 meses. Para 2 meses y medio sería 75 días. Ahí se inaugura oficialmente el reino de 1000 años. Y para poder entenderlo bien, nosotros que estamos en época de elección, nos va a ser claro el siguiente ejemplo. Al presidente ahora se le va a elegir el 30 de abril. Nosotros los siguientes días ya vamos a saber quién va a ser elegido. Pero eso no significa que el 1 de mayo ya va a estar el presidente, sino que recién el 15 de agosto va a asumir. Entonces, mayo, junio y julio, 90 días en total, va a tener tiempo este presidente de armar su nuevo gabinete, de elegir sus ministros, etcétera, etcétera, etcétera. A ese tiempo de organización es lo que se refiere probablemente estos días, 1290 y 1335 días. Versículo 13 y último dice, y tú irás hasta el fin, hablando a Daniel, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel iba a levantarse junto con los santos del Antiguo Testamento al tiempo de la segunda venida de Cristo, antes de la inauguración de este reino. ¿Por qué? Porque él iba a recibir o va a recibir su heredad. Probablemente en vista a su experiencia en el gobierno de varios imperios, también va a tener a su cargo las naciones gentiles junto tal vez con José. Así como David va a estar gobernando sobre Israel, Daniel y José tal vez van a tener este privilegio de estar reinando sobre las naciones gentiles como virrey, como decía el hermano Evis Carballosa. Al leer el contexto nos damos cuenta que Daniel y todos los santos del Antiguo Testamento resucitarán al tiempo de la segunda venida de Cristo para recibir su heredad, luego de la gran tribulación o al fin de los días, como dice ahí. Probablemente reciba autoridad sobre las naciones. Y este verso de Apocalipsis 2:26 quería leerles. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Entonces van a resucitar y se va a implementar aquí en la tierra el milenio, ¿verdad? El reino de 1000 años. ¿Preguntas hasta acá? ¿Duda? ¿Crítica? ¿Comentario? Entendido, bien copiado, don. Muy bien, Dani. Acerca de lo que estaba hablando hace rato, acá tengo algo, ¿verdad? Próximo estudio, en nuestra próxima lección vamos a estudiar cómo Daniel salvó la vida de una mujer inocente, Susana, de dos ancianos perversos, Daniel capítulo 13, y luego vamos a escudriñar la historia de Bel y el dragón, Daniel 14. ¿Quién tiene su Biblia abierto? Yo tengo. ¿Por qué? Daniel 13 y 14 está en la Biblia. No. ¿De dónde sacaste eso? Mentira, esto es apócrifo, como estaba diciendo hace rato Dani y Jorge. No es cierto, ¿verdad? Fíjense ustedes cómo dice Daniel capítulo 13. Vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín. Se había casado con una mujer llamada Susana, hija de Gilquías, que era muy bella y temerosa de Dios. Aquel año habían sido nombrados jueces dos ancianos escogidos entre el pueblo. Venían estos a menudo a la casa de Joaquín y todos los que tenían algún litigio se dirigían a ellos. Tiene 63 versículos. Dicen que estos hombres eran unos hombres perversos que pescaron a esta mujer que era hermosa cuando ella estaba sola y se estaba por bañar en su casa, y ellos entraron en ese momento para espiarla y para chantajearla. Dijeron que ella se acueste con ellos para que puedan ellos callar, o si no iban a decir que ella les había provocado a ambos. Y esta mujer fue juzgada por un tribunal hebreo, ¿verdad? Y los ancianos determinaron que era culpable. Entonces iba a ser sacrificada, iba a ser apedreada. Y ahí aparece Daniel y les aconseja que hagan una audiencia con estos dos ancianos, pero por separado, para que cuente cada uno su versión. Uno dijo una versión, otro dijo otra versión, entonces se dieron cuenta que estaban mintiendo. Entonces, estos ancianos
pagaron el precio de su pecado y esta mujer fue liberada y gracias a Daniel, ¿verdad? Eso es el capítulo 13, que es apócrifo, no es inspirado, no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Y Daniel 14 nos habla de Daniel, primero Daniel y Bel, que era una deidad de Babilonia, ¿verdad? Donde él cuenta ya que Darío era el gobernante de Babilonia y que él adoraba a Bel y le dejaba una ofrenda de comida todos los días y esa ofrenda nunca amanecía. Entonces, él creía en esta deidad del Bel de los babilonios, pero dice ahí la historia que los sacerdotes de Bel tenían una entrada por debajo de ese dios y ahí ellos llevaban la comida y comían. Entonces Daniel le dijo que hicieran una especie de trampa, que pusieran ceniza, ¿verdad? Para que si a la noche alguien venía y pisaba, se quedaran las pisadas. Exactamente tal cual. Al día siguiente ellos vieron ahí las cenizas de donde se llevó la comida y se descubrió que eran los sacerdotes de Bel lo que llevaban esa comida. Y luego habla de un dragón que atormentaba al pueblo de Babilonia y que Daniel finalmente lo mata, ¿verdad? No era ninguna deidad. Eso es lo que dice Daniel 14. Esto es apócrifo, ¿verdad? Nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Hay muchas imprecisiones históricas. Habla de Darío como rey de Babilonia. Darío en realidad era medo y que tuvo después autoridad sobre Babilonia, delegada por Ciro el Persa. Bueno, el próximo estudio realmente es un repaso general por los 12 capítulos de este precioso libro, ¿verdad? Que es edificante, motivante y desafiante para nuestras vidas. Este es el final del capítulo 12. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, alguna duda. Si quieren realmente el repaso ya es suficiente. Eso ya depende de ustedes también. Ninguno, no hay ninguna Manolo duda. Sí, 12:2 sí, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Dice. sí. ¿Qué podemos decir con eso? Todos los que han muerto Y realmente, están en el cementerio. sí, realmente la palabra clave, como dije hace rato durante el estudio, es esa palabra. Dice muchos, no dice todos, ¿verdad? No Ah, todos entiendo. van a resucitar en ese momento, porque la resurrección de los justos tiene, por ejemplo, varias fases. Para nosotros ya Ah, habremos resucitado antes, 7 años antes de todos estos eventos que estamos leyendo, como mínimo, ya habrá resucitado toda la iglesia del Señor. Ahora, después, ¿verdad? Como estábamos viendo también, nos vemos nosotros un periodo de tiempo de 1000 años entre la resurrección de vida y la resurrección de condenación. Eso es lo que quería también mencionar y mencionámoslo de paso también en el estudio, ¿verdad? No todos vamos a resucitar al mismo tiempo, eso es categórico y luego hay una resurrección de vida y otra resurrección de condenación. Todos aquellos que resuciten antes del reino milenial es resurrección de vida. Y aquellos que resuciten después del reino milenial es resurrección ya de muerte, de condenación, como dice Apocalipsis 20, 11 al 15. El juicio ante el gran trono blanco. Y ese periodo de tiempo, esa diferencia, claramente se ve en Apocalipsis 24 y 5. Eso es lo que quería leerles un poco para que ustedes vean, porque va a haber más de uno que les va a decir, no, eso es un invento. Acá el Señor en Juan 5:28 dice que todos van a resucitar al mismo tiempo, unos para vida eterna y otros para condenación. Apocalipsis 24 y 5 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Acá realmente nos habla el contexto que son los santos que sobrevivan, o sea, que hayan perecido por el ministerio del anticristo durante la gran tribulación. Eso nos habla el contexto de Apocalipsis capítulo
20, versículo 1 en adelante. Pero después, versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la resurrección de condenación. Mm. No sé si respondo a tu pregunta o no, papá. Ya está. Hay una Va a diferencia. va a haber diferente resolución. Sí, 1 Corintios 15, 23 es lo que aclara bien. Primero dice Cristo, que es las primicias. Luego los que son de Cristo, que tiene dos De partes. Cristo. Antes Sí. de la tribulación, durante el periodo durante el arrebatamiento de la iglesia, donde resucita la iglesia, y luego después de la tribulación, al tiempo de la segunda venida, donde van a resucitar los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación. Y luego finalmente la resurrección de condenación, que es al final del reino de 1000 años. Así es. Gracias, papá, por tu pregunta. No sé si hay otra pregunta más. No, Alfa. Parece que mi cámara ya está llegando, está queriendo resucitar ya. Otra cámara ya falta, ¿verdad? Ya no va a aguantar para Daniel 13. Parece que no. Lo que quería Parece que está preguntarle acerca del repaso. No sé si hace falta o ya es suficiente así. Eso ya depende de ustedes, ¿no? Vamos a repasar. Y repaso. Ahora lo... Vamos a Ahora, Jorge ahora no, antes. me quiere tirar a los leones, Jorge será. Encima que No te queremos hermano. De hoy en 15. Muchas gracias, hermano Manuel. Muchas gracias por todo, por tu predisposición de enseñarnos. Que Dios te bendiga siempre, a ti y a tu familia. Muchas gracias a ustedes, ¿verdad? Por la oportunidad y también por el interés. Y de hoy en 15 vamos a hacer un repaso general y luego vamos a ver cómo hacemos el tema del examen, ¿verdad? Porque tenemos premios y va a haber el examen y para que sea justo, todos creo que tienen que tener esa hoja al mismo tiempo y que tengan cierto tiempo, 15, 20 minutos para poder entregar y luego ya llamamos después de la corrección a cada uno, ¿verdad? Para que elija su premio. El primer premio elige y así sucesivamente. El segundo elige lo que queda hasta que terminen los premios. Va a haber como 6, 7 premios más o menos. 4 a 5 libros y después hay pendrive, etcétera, etcétera. Muy bien. No hay un Pregunta. cuestionario Gracias. que vamos a estudiar. Hola. ¿Qué pasó? No hay un cuestionario que nos vas Y a dar para estudiar así como para la, eso el repaso. Ahí van a tener toda bueno, la precisa, ¿verdad, Jorge? Bien. la precisa. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de mis queridos hermanos. Y de hoy en 15, Dios mediante, vamos a tener, en 8 no voy a poder yo, pero hoy en 15, Dios mediante, vamos a tener esa clase de repaso y luego vamos a ver ahí la fecha para el probable examen. Gracias, hermano, y Excelente. muchas bendiciones. Espectacular. Gracias. Vale, buenas Bendiciones, noches. Horacio. Gracias, gracias. Chao, chao. 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 Chao, chao. Bendiciones.